El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día en el cual queremos traerte un mensaje como el apóstol Pablo le dijo a Tito. Le dijo, enseña la sana doctrina, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ya terminando la carta, el capítulo 2, le dice, esto habla y exhorta con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y es que la gracia de Dios es tan vital y tan importante que muchas personas, aún con 10, 20 años en el Evangelio, si no la han comprendido, no la pueden disfrutar. La gracia de Dios no es que te cohibas de todo, no que lo hagas todo. La gracia de Dios tiene con un vivir. Sí, la gracia de Dios tiene que ver con tu vivir. Tu vivir para quién, por quién y de acuerdo al que habita en tu vida. Eso es la gracia de Dios. La gracia no es otra cosa. Hoy seguiremos hablando acerca de la gracia enseña. Y nos seguimos basando en Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, que es la parte central del mensaje que el apóstol Pablo le está dando a esta iglesia. Porque recuerda, ya hace unos días atrás, semanas, el apóstol le dirige la carta a Tito. Lo pone como ejemplo. Pero recuerda que esta carta va dirigida a ancianos, a los ancianos de la iglesia. Y le dice al anciano que debe tener las siguientes características. Le dice, sé sobrio, sé serio, sé prudente, sé sano en la fe, en el amor, en la paciencia. Tito 2:2. Cualidades que deben haber. Qué horrible es un hombre cristiano, pastor o no pastor, asistente a una iglesia, que hable palabras de doble sentido y que para él sea algo sano, prudente. Perdóname, la Biblia dice, sé sobrio, sé serio, sé prudente, sé santo en la fe, en el amor, en la paciencia. Luego le habla al otro grupo de las ancianas. Y a las ancianas les dice también a sí mismo, o sea, ellas también entran en el grupo de ancianos, pero se les dice en el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. O sea, habla de un decoro, de una elegancia. No es que la ropa te salve o no te salve, pero sí es el reflejo de quien habita dentro de ti. Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, dice la Escritura. Y a su vez da una responsabilidad a las ancianas y le habla al grupo de las mujeres jóvenes. Y le dice a las ancianas que sean ejemplo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Les dice a las ancianas que enseñan a las jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos,
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Luego habla a los jóvenes y le dice a los jóvenes, sean prudentes. Luego termina con el grupo de los siervos. Y a los siervos les dice que obedezcan a sus amos, se sujeten a sus amos, que agraden a sus amos en todo, que no sean respondones, ni defraudando, mostrándose fieles en todo, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Decíamos que la gracia, la salvación no es una doctrina, es una persona. No es una doctrina, es una persona. Y el versículo 11 y 12 lo ratifica, porque es muy clara la palabra en hablarnos. Abre tu Biblia, o por favor lee ahí en tu pantalla, Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, Dios es el autor de la gracia. Ya lo vimos. Y la gracia, que es un regalo, que es una bondad, una misericordia de Dios, se manifiesta. Y no vimos que es que la gracia como don se manifiesta, sino hablamos y expusimos que esta manifestación que hay acá habla de la encarnación de Cristo. Luego dice para salvación. O sea que Cristo se encarna en el cuerpo del hombre para hacerse el Hijo del Hombre, pero a la vez para traer salvación. O sea, Dios va afirmando paso por paso de qué es la salvación. La salvación no es la licencia para pecar, perdóname, no. Tampoco es algo que se pierda, no. Porque la salvación, al ser una persona, tú la aceptas o la rechazas en tu vida. Luego vemos que ella termina la salvación, la parte de Dios, enseñando. O sea, aparte de manifestarse la persona de Jesucristo, de ser el Salvador, enseña al hombre de cómo vivir en la gracia de Dios. Si alguien no lo ha entendido, por eso vive una vida de fracaso, vive una vida maldiciente, todo lo maldice, porque no ha conocido el Evangelio, porque no se ha propuesto a escudriñar para renunciar. Cuando una persona desconoce la gracia de Dios, habla truanerías, tonterías, y no renuncia a nada porque no conoce la Escritura. Por eso pasa la parte que nos corresponde, y es que si conocemos la gracia de Dios como un regalo, como la bondad, como la misericordia de Él, en la persona del Señor Jesucristo, que me saca del estado en el cual estoy, que no puedo salir por ningún medio, y eso lo vamos a ver hoy, porque esa es la enseñanza. La enseñanza es que tú eres salvo no por el ejemplo de otro, porque mucha gente uno la ve escribiendo y por eso es testimonio, es que muchos no llegan a los pies del Señor. Error. Tú no eres salvo por el ejemplo de otro. Tú eres salvo porque necesitas salir de la enfermedad en que ha caído la raza humana, que es el pecado. Tú no eres salvo porque tu papá es salvo. Si eres el hijo, no. O el hijo no es salvo porque el papá lo es salvo. No, la salvación es personal. La necesita toda la raza humana, porque la Biblia es clara en decir que todo el pecado, toda la gente, todos los seres humanos han caído bajo pecado.
a causa de la desobediencia de Adán. Entonces, la enseñanza que da la salvación, que lo vamos a ver hoy, tampoco es a intermediarios. No existe ni la Virgen María, ni ningún santo que pueda interceder por usted, porque la gracia que es de Dios para salvación se ha manifestado en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la salvación. No es una persona. No es el intermediario. Nadie te puede llevar a la salvación si tú no recibes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Entiéndelo. Por eso ella enseña, y cuando ella enseña, tú debes renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y cuando haces eso, puedes vivir en la tierra, en esta tierra, sobria, justa y piadosamente. Y estas son la faceta o los tres aspectos acerca de la formación, conformación y la transformación. La santidad se logra por medio de Cristo, pero se logra cuando tú renuncias para dejarte formar por Dios, para dejarte conformar por Él y transformar por Él. Ahora, ¿qué escribimos para las redes? Escribimos como introducción que la gracia de Dios nos enseña. La gracia tiene una voz. Es algo vivo. Vivo porque Dios lo que produce tiene vida. Y esa vida produce vida. Entonces lo que Dios quiere es darte vida. Por eso la gracia te enseña que la enfermedad de todo el ser humano, que es el pecado, que el hombre lo confunde con los síntomas, que es la buena conducta, que son sus sentimientos, que es la razón. Tú de pronto me estás oyendo y estás razonando y buscando y diciendo, pero este hombre, ¿por qué habla? No, todo eso son los síntomas, no es la enfermedad. La enfermedad es que estamos bajo pecado. La enseñanza que da la gracia es que quita Dios el pecado del ser humano a través de su gracia manifestada en la encarnación de su Hijo. El Hijo de Dios se encarna para hacerse el Hijo del hombre. El Hijo de Dios, Cristo, el Mesías, el Verbo, el Yo Soy, se hace Hijo de hombre, Jesús, Jesús de Nazaret. Por lo cual Jesús Cristo es el Salvador o es la salvación de Dios, que consiste en sacarte de tu estado en el cual te encuentras, que no puedes salir ni por una oración, ni por un responso, ni por pagar un purgatorio. Todas esas arandelas la inventa el hombre para que tu alma se conforte y los síntomas florezcan. Y entonces para el síntoma hay una solución, pero no se ataca la enfermedad. Por lo cual es necesario saber que solo por la muerte de Jesús Cristo en la cruz es que el hombre es libre del poder del pecado. Por lo cual, la gracia de Dios nos enseña que no hay intervención humana. Nadie puede pagar por ti una deuda, la cual pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es lo que te tiene que aferrar a la fe de Dios, a la fe cristiana,
a la fe del Hijo de Dios. No tienes excusa. No hay excusa. Porque Dios es personal. La salvación no es colectiva, es individual. La salvación no es que si yo acepto, no. Tú necesitas ser salvo. Tú necesitas la salvación. Necesitas ser libre de esa enfermedad. Y la solución es Cristo. Así que podemos ver que en el Antiguo Testamento se llevaba un cordero. Llegaba el cordero al sacerdote. El sacerdote, la función que tenía y que él cumplía era que actuaba no como un intermediario. Escúchalo bien. El oficio de un pastor es un oficio, un llamado que Dios le hace a predicar. Si Dios me llama que yo te predique, que yo te enseñe, no es porque soy teólogo, no. Es porque mi oficio de pastor me hace comprometerme con lo que debo hablar acerca de Dios, conocerle en la intimidad para poder demostrar un camino. Así que llevaba al sacerdote el culpable, el enfermo, el pecador, la ofrenda. ¿Y qué hacía el sacerdote? Revisar que el cordero que le llevaban, que la ofrenda que le llevaran, cumpliera las exigencias que habían para aquella persona poder ser libre de ese poder del pecado. Así que la atención ya no se fija en el sacerdote. No, se fija en el cordero. Ya no se fija en la persona. No se mira a la persona, se mira a la víctima que va a ocupar el lugar del pecador. Y eso es lo que Dios te quiere enseñar. Que su Hijo Jesucristo fue el que ocupó el lugar que tú y yo merecíamos por consecuencia del pecado. El sacerdote no actúa como intermediario. Entiéndelo. Por eso queda desvirtuado en la gracia la intervención de la Virgen María. Ella es la madre, sí, de Dios, no lo negamos. O sea, del Dios hombre, de Jesús. Porque recuerda que Jesús de Nazaret nunca dejó de ser Dios. Quien estuvo colgado en la cruz era Dios, ocupando tu lugar y el mío. Alguien dirá, ay no, pero no, Dios, Jesús. Es Dios. Su naturaleza de Dios nunca se perdió. Pero adquirió una naturaleza de hombre a través de la Virgen María. Por lo cual el que moría en la estaca era tu cordero. Era mi cordero. Era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí muere el sacerdote. El oficio del sacerdote, escúchalo bien, no del intermediario. A veces malinterpretamos la palabra al decir que un sacerdote era el intermediario entre la ofrenda y Dios. No, era su oficio, su responsabilidad. Porque el sacerdote no proveía el cordero. No era que habían corderos. Por eso Jesús se molesta cuando entra al templo y ve la venta de animales. Porque distorsionó totalmente el concepto de la gracia y la salvación. Quien debía llevar el cordero, preocuparse porque el cordero que llevaba era sin mancha, sin arruga, perfecto. El ofrendante era el que se preocupaba por el cordero. No el sacerdote. El sacerdote bajo su responsabilidad revisaba que el cordero fuera sin mancha, sin arruga y que cumpliera las exigencias que demanda la misma ofrenda bajo la ley. Así que el cordero, la ofrenda, es la que toma el valor, la importancia, el lugar del pecador.
y era la que moría en tu lugar. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Léelo por favor. Entiende, Cristo es tu todo, pero lo transgiversamos a decir, ya tengo la salvación, entonces comamos y bebamos, que ya somos salvos. Mentira del diablo, error doctrinal. Dice la Biblia en Primera de Juan 2:2, Él es, o sea, Cristo o Jesucristo, Él es la víctima de propiciación por nuestros pecados. No solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Mira que este pasaje que he traído de la Biblia Jerusalén, tercera edición, que es el que más se aplica a mi enseñanza y que te revela la verdad, te dice que Jesucristo era la víctima, el cordero, y moría no solo por tu pecado, sino por lo del todo el mundo. Todo el mundo necesita salvación. Toda la raza humana. Ay, que tú eres bueno. Sí, eso es un síntoma. Pero tu pecado es mayor, tu enfermedad es mayor. Ay, es que yo hago obras de caridad. Sí, eso es un síntoma. No, no te preocupes. Tú necesitas de salvación. Tú estás enfermo, estás en pecado. ¿Quién lo dice? Dios, tu creador. O si no hubiera dicho la Escritura, Cristo es la propiciación por nuestros pecados, porque éramos malos, pero por los buenos sus actos los libra. No, la Biblia dice no solo por los nuestros, sino también por los del mundo. Es ahí donde la gracia nos enseña que nadie puede ser salvo por medio de un intermediario, sino Jesucristo, el único intermediario que hay establecido como Cordero de Dios, como la ofrenda por el pecado, se llama Jesucristo. No la Virgen María, no los santos, no. Eso no tiene base bíblica. Que tú lo quieras o el sacerdote X lo quiera disimular y lo quiera mostrar de X o Y manera, estás en un grave error. Te estás metiendo en un juicio porque estás adjudicando algo que no es y lo estás diciendo y titulando como la salvación porque tú lo crees. No. Yo no puedo hablar lo que yo creo. Yo hablo lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que Jesucristo es el que salva. Tú eres salvo si aceptas o rechazas la ofrenda que Dios destinó. Esa es la enseñanza de la gracia. Dios destinó una ofrenda. Dios proporcionó una ofrenda por el pecado. Si tú vives una vida doble cristiana, has devaluado y desvalorizado la gracia que es de Dios por tu pecado. No has entendido que tienes que nacer de nuevo. Y tú naces. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿nace por qué? El que no nace del agua y del espíritu. El agua era, para ese tiempo, símbolo de arrepentimiento de los pecados. ¿Acaso Juan no llamaba a través del bautismo al arrepentimiento? Bautícese para perdón de pecados. Bautícese para perdón de pecados. A eso Jesús le decía el agua. El agua era la que traía arrepentimiento. El agua era la que traía la purificación. Y Juan dijo que vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando tú recibes a Cristo, eres bautizado en Él. Eres sumergido en Él. Así que, entiende. No es por un buen ejemplo.
o un mal ejemplo que la gente se pierde? La gente se pierde porque no ha entendido que la salvación es para todos. No hay excusa de que tú llegues al cielo y le digas, Dios, lo que pasa es que, mira, ponle mucha atención. Había un pastor muy conocido en las redes y la embarró. Y Dios le dice, bueno, ¿y tú qué tienes que ver? No, pues yo lo vi y entonces yo dije, no, eso es pura paja. Si que conoce y se cayó en su error. No, eso es una estupidez, perdóneme la expresión. Tú eres salvo porque necesitas la salvación. Que aquel cometa el error, pues entonces no hayan empresas, porque resulta que hay gente que da malos ejemplos en el manejo financiero de una empresa. Entonces, cerremos las empresas, no creemos empresas. No. O entonces el estudio. Hay gente que no aprovecha el estudio. Va al colegio y pasa por el colegio, pero nunca estudió, nunca es nada. Entonces, acabemos el estudio. Sí, porque como el estudio es malo, porque No. Tú vas solito y te labras tu destino y te labras tu vida. No por otro, sino porque tú ves que a través del estudio puedes ser un profesional. Porque a través de la empresa puedes traer una estabilidad económica a tu familia. Así que la salvación es personal. Tú la necesitas porque si la rechazas vas camino al infierno. Y si ya la aceptaste y estás dando un mal testimonio, revísate porque no has entendido qué es la gracia de Dios. Espero que sea claro. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Reina Valera, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dios establece que hay unos de Él y hay otros personajes de ¿quién? Del maligno. Tú puedes tener el título. Tú puedes haber hecho la oración de fe. Pero con tus hechos estás negando la fe. En otras palabras, es como aquel que cree saber, pero está cometiendo errores. Como el que toma un vehículo. Tú eres un vehículo, tu vida va en un vehículo. Y resulta que el que va en el vehículo coge una curva a 200 kilómetros. ¿Tú crees que quedará alguito de ese vehículo? Yo creo que quedarán las partecitas y la placa entera. No queda nada. Así pasa. Tu vida va desbordada. Aleluya, gloria al Señor. Y levanta las manos y todo el mundo, ay, no, qué hermosura. Pero eres un tramposo. Eres un ladrón. La gente dice, ay, no, mire, no se junte con ese, porque ese es un pícaro. Ese es un malo, un perverso, un dañado, no lo haga. No. Entonces por eso, ay no, la salvación es mala. No te engañes. Tu síntoma ha tomado más fuerza que tu enfermedad. Tu saber ha tomado más fuerza. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, 3 y 9. La gracia enseña. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.